Muy buenos días, damas y caballeros. Permítanme presentarme. Mi nombre es Yandri Joel Delgado Quijije. Soy de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, sexto nivel, perteneciente a la Facultad Ciencia de la Educación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Hoy les vengo a presentar el análisis de la obra Papá Goriot. Vamos a hablar de la obra. El autor de la obra Papá Goriot es nada más y nada menos que el francés Honoré de Balzac. Él nació en 1799 y falleció en Francia en 1850. Él en 1814 se trasladó con su familia a buscar una nueva vida. Es ahí donde él estudia derecho, pero antes de eso él trabajó de buffet en un restaurante o como mesero, se podría decir. Pero se puede destacar que al momento del trabajo él no le cabía la menor duda de que amaba la literatura. Ya ahí sacó sacó un drama denominado Cromwell en 1820. Es allí donde comienza su vida literaria, por así decirlo. Ya, en 1841, trabajando en volúmenes y, apoyado por una empresa, y pudo sacar 137 obras, pero para su producción y publicación solo se dieron 50. Y nada más y nada menos estuvieron con el nombre denominado La Comedia Humana. Es considerado como uno de los fundadores de la novela moderna. El argumento de la obra. El drama Papá Goriot se desarrolla a partir del siglo XIX en París. Fue escrita en 1834 y cabe destacar que aquí hace mención a una casa donde vivió el personaje, denominada Bauker. Es allí donde la casa no es una casa amoblada, una casa de lujo, sino que es una casa deteriorada y con personajes icónicos que hacen la vida imposible a Papá Goriot. El argumento comienza a desenvolverse en las hijas de Papá Goriot. ¿Quién es Papá Goriot? Un padre que lo dio todo por sus hijas, pero al parecer ellas le pagaron con otra moneda. Los dejaron botados e incluso no lo pasaban a mirar. Rara era la vez que se acordaban de él o querían saber algo de la vida de él. Bueno, vamos a hablar de la estructura de la obra. La obra parece ser que tuviera una trama convencional, pero al parecer como que cuenta tres historias, que podría decirse que son historias intercaladas. Además, las páginas que complementan a la obra Papá Goriot cuenta con 331 páginas, valga la redundancia. Se diferencia a las demás obras por ser una obra clásica. Su estructura existe una ambientación diferente, además además podemos encontrar que se encuentran como escenas o como actos de un escenario o de una obra de teatro, en las cuales encontramos como categorías a las siguientes, que son una, una pensión burguesa, dos, las dos visitas, 3. Debut en el mundo. 4. Trompe la muerte. 5. Las dos hijas. 6. La muerte del padre. La obra Papá Goriot fue transcrita en Quito en el año 2016. Hablemos de la historia literaria. La historia literaria viene siendo mención en el periodo de la burguesía, o sea, viene siendo una parte de la restauración borbónica, en donde habían los estatus sociales. ¿A qué me refiero? A que el estatus de una persona era equivalente a ser mejor y a las personas de bajos recursos eran explotadas, también eran ultrajadas. Ya, para esto el estatus social juega un gran papel y se desenvuelve en un conflicto ante dicho personaje, como lo es en la obra de Papá Goriot. En la teoría literaria podemos destacar el naturalismo que se vive en la obra. También se puede ver la forma en la que muchos de los personajes son, son capaces de hacer cosas irrelevantes.
También al personaje principal lo destacan de una manera impune, en donde es ultrajado por varios de los personajes secundarios. Bueno, hablemos del fondo y forma de la obra Papagoriot. La forma. Cuenta con un narrador omnisciente. Fue escrita en el año 1834, además de estar escrita en prosa. Cuenta con un diálogo directo e irónico, en donde los personajes en diferentes escenas utilizan la ironía como figura literaria. También hacemos mención a la hipérbole, a la metáfora, cómo exageran al momento de cada acto o cada escena. Ya, su escuela literaria es el realismo, además de impartir las realidades que se viven hoy en día. Bueno, el fondo. El espacio se puede decir que fue en la casa Bauker, en donde era completamente sólido, donde no había agua, el piso en las calles era muy reseco, además de que los inquilinos siempre maltrataban al buen Papagoriot. También las casas tenían un olor como a cárceles, en donde cualquier persona que estuviera viviendo allí tenía una repugnación, además de no agradarle o gustarle en el lugar que estaba. Hablemos del tiempo. El tiempo, en 1789, Papagoriot compra la fábrica de pasta y, como le dije anteriormente, fracasa en todos sus negocios. En 1819, para aquella época ya no tenía nada, y en ese entonces todos lo marginaban, todos se le burlaban, hasta que llega un punto en donde el mismo año Papagoriot muere, pero las hijas no fueron al funeral. Es aquí donde la historia recurre al pasado y vuelve al presente. Esto ocurre solo 2 veces en la obra. Personajes de Papagoriot. Los personajes principales son Papagoriot, como muchos lo conocemos, es una persona humilde que tiene 2 hijas. La ironía de la vida le paga de muchas formas. El otro personaje es Eugene de Rastignac. Ya, él es un compañero de la casa, o se puede decir de la mansión donde vive Papagoriot. Los personajes secundarios son Vautrin, que es una persona misteriosa que al final se descubre que él ha cometido un delito. Delfina, que es la hija de Papagoriot. También la otra hija es Anastasia. Ya, son dos de las hijas que, por así decirlo, dejan al papá botado. Ya, contamos también con la señora Bauker, que es la administradora de la casa en donde vive Papagoriot. Además de Bowser, que es también una persona egocéntrica, que maltrataba también a Papagoriot y siempre andaba de la mano con Victorine Trailer. Poiret también se podría decir que es un personaje, es un personaje de edad madura, o sea, un anciano que vive en la pensión. De la señorita Michoniau, es ella en sí delata a Bautrin por un crimen que él cometió o que se da en la historia, pero no se sabe en realidad quién fue. Ya, Christopher y Silve, ellos son 2 trabajadores de la mansión de Madame Bauker. Son mayordomos. Y por último tenemos la crítica literaria. Goriot es la representación de la abnegación y el amor filial. Se olvida de todo, abandona todo por dar a sus hijas. La comodidad que la sociedad exige no importa, que para ello tenga que ir ofreciendo lo único que al final le queda, que es la vida. Gerardo Mesa García. ¿Qué quiere decir con esta frase? Que muchas personas podrán tenerlo todo,
pero al momento de querer arriesgarse o darlo todo por alguien siempre lo terminan decepcionando. Es allí donde papá Goriot sufre la traición de sus hijas al momento de irse. Los maridos de ellas no los dejan visitar, no dejan que se acerquen a él porque es de un estatus social bajo. Sufre la traición de sus amigos. El personaje Papá Goriot eh, tiene un rol crítico en esta obra. Se puede decir que Goriot es un personaje ultrajado, además de inculcar la humildad, que muy pocos prevalecen en los personajes de la obra. Bueno, y culminamos con la presentación de la obra Papá Goriot. Espero le haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse. Muchas gracias.